A ver si alguien me puede comentar. Ok, ya lo tenemos en el grupo. Ok, perfecto. Muy buenas tardes a Ajá. todos, chicos. Tenemos a nuestro buen amigo fotógrafo Serafín Castillo. Lo tenemos ya en línea. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre él en unos minutitos más. Y bueno, tenemos, recordando muchísimas gracias a Try Relief por estar haciendo esto. Le recordamos la página de internet que es tryrelief.com y en Facebook también pueden entrar a lo que es Try Relief Post Production Tools, así como redes sociales pueden buscarlo como Relief Studios. Ok, Serafín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí ya estamos en línea. Hola, Saluda a toda la raza. Ya buenas, tenemos ahorita bastantitas personas viéndonos. Ok, ya nos están escribiendo Sol, todos. Mándales un buenas abrazo a tardes, buenas todos. noches. ¿Qué tal estáis? Aquí ya es de noche y además este fin de semana es carnaval y esta noche echan un programa en televisión que es muy andaluz, que son los carnavales, que son como que cantan. Así que me espera una noche de palomitas y televisión viendo los carnavales. Súper bien, Serafín. Platícanos un poquito, Serafín, cómo iniciaste en esto, cómo te dedicas a las bodas, todo tu trabajo, si nos puedes platicar un poquitito, ¿no? Sí, bueno, tengo 33 años y soy de un pueblo del sur de Europa, tan al sur que algunas veces se puede ver África. Y aquí me crié, nací aquí y aquí llevo 33 años y estudié en la universidad. Estudié en Granada, que es una ciudad árabe de Andalucía también. Y cuando terminé la carrera no sabía qué hacer con mi vida, entonces de repente mi padre me regaló una cámara y desde entonces pues hasta ahora. Esta va a ser mi quinta temporada y estuve 2 años estudiando en una escuela de arte fotografía artística. Aprendí la fotografía analógica y desde entonces hasta aquí. Perfecto. ¿Y qué te inspiras, Serafín? Veo tus imágenes y la verdad están increíbles y a veces Sí. todo el mundo se Bueno, pregunta, ¿no? eso es de lo que el tema que vamos a hablar hoy, porque siempre soy muy curioso, soy una persona muy curiosa. Entonces, siempre que veo fotografías de alguien o conozco a algún fotógrafo, lo que me interesa, lo que me motiva, lo que me hace pensar es cómo ha llegado a ese proceso creativo, cómo es su vida, qué cosas ve y qué cosas siente para poder hacer las fotos que hace. Entonces, cuando me propusieron un tema de hablar, yo creo que la inspiración es como lo que más. Así que voy a hablar un poco de las cosas que me inspiran, que es el arte, son las películas, son los videoclips, es la música que escucho, es el sitio donde vivo. Entonces, allá vamos. Súper bien, súper ¿Me bien. escuchas? Vamos, sí, sí, te Vale. escuchamos. Nada más que estoy aquí pendiente de estar switchando aquí las cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, bien, Serafín, ¿qué Genial. nos puedes platicar un poquito? Estamos hablando hace ratito que decías sobre el color, un poquito de artistas y Y todo bueno, eso. entre fotógrafos siempre nos tendemos a mirar el color, aunque yo creo que no es una cosa muy importante, pero también es como nuestra seña de identidad. Entonces, mucha gente me pregunta el por qué el azul. Pues porque, para empezar, en la bandera de mi pueblo es azul y vivo al lado del mar que es azul. Entonces, el azul siempre me rodea. Pero mi gran cambio sobre el color y sobre el azul fue al ver un videoclip de música electrónica, que creo que lo tienes por ahí la carpetita, lo vamos a ver. Este videoclip, como he dicho, me gusta muchísimo la música electrónica y esto es un videoclip de un DJ muy famoso que se llama Diplo y una colaboración con Skrillex. Entonces, cuando escuché esta canción en la discoteca me gustó muchísimo. Y al ver el videoclip, pues mi cabeza se volvió súper loca porque los colores, los encuadres y todo me encantaron. Si os fijáis, la luz dominante, el color dominante de la foto es azul Ujú.
Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué mis fotos no van a ser azules? Y entonces hago siempre lo posible para que mis fotos sean azules, con los ajustes de los presets y con la luz a la que disparo. Porque como fotógrafo debemos saber que lo más importante siempre es la luz. Tenemos que buscar la luz o si no crearla. Yo soy más de buscarla y de esperarme al sitio porque, siendo sincero, en el colegio, en la escuela de arte, a mí el tema de los estudios se me daba muy, muy mal. Igual que otras cosas se me daban mejor, el estudio me acuerdo que un trimestre lo suspendí. Entonces le tengo como un poco de manía, de tirria. Y entonces por eso siempre hago fotos con luz natural o me espero a la luz que me gusta más. ¿Cuál es tu horario Entonces, favorito para trabajar, Serafín? pues mi horario favorito es muy, muy corto. Son los 15 minutos justamente cuando empieza a hacerse de noche, cuando la luz dorada ya se ha ido. La luz dorada no me gusta mucho. Entonces siempre es casi de noche, casi de noche. Entonces siempre espero hacer esa foto en 15 minutos, 20 minutos. Siempre hago las sesiones de fotos. Que no quiere decir que sepa manejar otro tipo de luces o sepa manejar otro tipo de situaciones. Sé hacerlo, pero yo prefiero pues mi luz y el color que me gusta a mí. Claro, te sientes más cómodo siempre trabajando a tu estilo, ¿no? Lo que tú quieres. Mira, un ejemplo, Héctor Salazar te está mandando saludos, saludos desde Baja California. Alan Ay, carita, un beso. te está mandando aquí varias gente saludos y dame un segundito. Y podemos ver aquí, ya está bastantita gente. Tenemos ahorita 91 personas que nos están viendo. Les puedes mandar besos, les puedes mandar abrazos. Besos a todos, abrazos. Muy bien, Espero que Serafín. en algún momento Entonces, nos conozcamos. un ejemplo, veo que estás usando los presets de Relief. ¿Cuál es ahorita de Sí, los elementos que utilizas? Que tenemos 5 elementos, que es el agua, tierra, fuego, aire y espíritu. ¿Cuáles son los que dices tú? Yo me voy siempre más por esto, ¿no? Yo tengo como ejemplo yo mis siempre me favoritos. voy, Mis como he favoritos. dicho, Ajá. es el Element Water 03, agua azul, agua mi pueblo. Y descubrí hace poco para blanco y negro el Element 5 07. Que Me es mi parece preferido. brutal. Ese es el preferido mío. Sí, Perfecto. además, súper. Chicos, si quieren estar preguntando algo, por favor, pregunten. Hola desde Perú, Juan Manuel, Adrián Fernández desde Monterrey, Muy bien. Álvaro Leonel Castro, genial, Serafín, eres un genio, te dicen. Y bueno, Siempre. ¿cómo te inspiras, Serafín, para lograr estas increíbles imágenes? Pues, como te he dicho ya, la música es muy, muy importante para mí. Y si quieres, vamos a seguir hablando de música y de videoclips. Entonces podemos abrir una carpeta que te he mandado de videoclips. Ok, déjame revisar, porque ya me acordé y eso no lo agregamos. Bueno, podemos platicar de otra cosa y mientras las agrego yo por acá. Pues ahora que han saludado de Cusco, una de mis motivaciones de este año es que tengo una boda en Cusco. Para mí hace años era imposible y no podía ni imaginar que acabaría en Cusco haciendo una boda. Entonces, como tengo un montón de ganas. Súper bien. Dices que vienes a México, ¿no? También pronto. Voy a México, por ahora lo más pronto sería noviembre, diciembre, a Allbox. Y después voy a Perú también, que tengo otra boda allí en diciembre. Y estoy pendiente de Brasil. Ok, déjame buscar lo de los videoclips. Ok, veo uno que dice Johnny Lapping. Estoy aquí. Sí, bueno, sí, Johnny. Mira, Johnny Lapin es un videoclip, es un director inglés, jovencito, y hace también videoclips de música electrónica y de música rap.
Si os fijáis, no voy a decir a nadie, no voy a decir absolutamente a nadie conocido, porque siempre tengo como una mentalidad que es, si vemos todo lo mismo, al final siempre haremos todo lo mismo. Si vemos todos los mismos fotógrafos, al final haremos todos como los mismos fotógrafos. Claro. Entonces, por ejemplo, en mi sector, que es la fotografía de boda, yo veo muy pocos, casi ninguno fotógrafos de boda. No porque no me gusten, sino porque si los veo, voy a acabar haciendo las cosas que hacen ellos. Y entonces no voy a ser yo. Y entonces yo pretendo ser yo siempre mirando las cosas que me gustan a mí y haciendo los encuadres que me gustan a mí y buscando la luz que me gusta a mí. Entonces, mi gran consejo es que si os dedicáis a un sector de fotografía, no os dejéis influenciar por los mismos del sector. Ok, tú sigue platicando, yo estoy aquí agregando las imágenes Vale. porque es Vale. lo que Mira, se nos olvidó hacer el último. Sí, estas imágenes del videoclip de Johnny Lapin. Si te vas para atrás, si veis, también tiene un color azul, juega mucho con el contraste, tiene muchísimos granos. Entonces, como cuando yo veo esto, me gusta un montón y me lo guardo en mi cabeza y hago tomas también en el iPhone para recordarme cosas que me gustan y saber la importancia de las cosas. Mira, por ejemplo, después lo hablaremos, pero está muy bien pensado que las líneas sean amarillas y la moto es en medio azul. Después os comentaré por qué de eso. Todo tiene un motivo. Ok. Va, sigo agregando. Dame un segundito, ya estoy por agregar las últimas. Vale. Bien, no me aparecen a mí los nombres, pero un ejemplo de esta imagen. Vale. También es de Johnny Lapin. Chicos, buscad a este director en Instagram o en YouTube y veréis que sus imágenes son increíbles. Entonces, como he dicho, la música es una gran inspiración para mí y los videoclips. Ok, estoy por agregar otra imagen y luego ya posteriormente agregar las tuyas. Dame un segundito. Vale, si de mientras quiere contestar alguna pregunta que tenga la gente. Claro, Raza, ¿alguna pregunta? Uno preguntaba hace ratito que te comentaba si el preset que usas, un ejemplo, el Water 03, ¿no? El agua 03, lo usas en toda la boda. Si usas... Sí, lo uso en toda la boda, incluso en toda la temporada. Cada temporada o cada 2 temporadas me pongo a jugar con mi ordenador. Intento buscarme un preset que vaya acorde a mí y que vaya acorde al estilo que tenga en ese momento, lo que quiera hacer. Entonces, lo que intento es que no sean presets muy cambiantes. Es decir, que la foto no me cambie mucho. Yo siempre intento disparar en la cámara lo más perfecto posible para que después en procesado solo sea un toque de color. Entonces, yo creo que siempre una boda tiene que tener la misma línea de color y si queremos contar la historia, tiene que tener el mismo color. No creo que no es muy... Creo que no queda bien, por ejemplo, si te hago la casa de los preparativos de la novia, son un marrón intenso y después la casa del novio es un azul eléctrico. Entonces, para que les sea más fácil a los clientes ver toda su boda, creo que tiene que tener una concordancia en toda la boda con el mismo color. Igual que hablo del color, también digo que el blanco y negro también hay que saber, o creo que hay que saber cómo utilizarlo. ¿Por qué utilizamos el blanco y negro? No es como decir, no, es que esta foto me sale en blanco y negro. Hay que tener un motivo. Por ejemplo, mi motivo cuando uso el blanco y negro es porque quiero que los colores no me distraigan en algún gesto, en algún objeto. Entonces, siempre que quiero hacer énfasis en un gesto, una mirada o algo, siempre lo pongo en blanco y negro. Porque si de repente en el gesto de la mujer que estoy haciendo la foto, por ejemplo, si es una invitada y es de color rojo el vestido, mi visión se va a ir a por el color rojo. Entonces, yo lo que quiero es que sea lo más importante la mirada. Entonces, por eso pongo blanco y negro. Claro, perfecto, Serafín. Mira, me está preguntando ahorita Kev Cárdenas, dice, me gustaría preguntarle a Serafín por qué sus imágenes se ajustan muy bien a los presets de Relief y algún consejo para obtener unas mejores imágenes. Nos dice ahí. Vale.
mis imágenes se adaptan bien porque los presets de Radlift son muy suaves, ¿sabes? Tienes que mover muy pocos ajustes para obtener el objetivo que tú quieres. Entonces, como ya acabo de decir, yo siempre intento disparar lo más posible perfecto en la cámara. Entonces, solo al meter ya el preset, solo tengo que ajustar el tipo de grano que quiero o el tipo de luz baja, si quiero bajarla, si quiero subirla, o las sombras. Eso es lo único que toco. ¿Pero por qué? Porque sé que mi luz es una luz, entre comillas, fácil, porque no va a haber sombras fuertes y entonces por eso entran tan bien. Pero ya después veremos, os enseñaré en una de mis inspiraciones, que es la pintura, cómo también hay que saber usarlo cuando tienes puntos de luz fuertes. Perfecto. Y para conseguir mejores imágenes, pues la verdad es que yo ni lo sé eso, ¿sabes? Porque creo que al final hay que dejarse, como dicen siempre, hay que ser uno mismo, y en verdad nuestra pelea siempre es saber cómo ser uno mismo. Yo, por ejemplo, no quiero dar pena, pero tuve que tener una desgracia de una amiga para darme cuenta de que yo quería ser yo mismo, que quería hacer las fotos que yo quiero, y que me da igual si el primero o el segundo año no iba a cerrar ninguna boda porque mis fotos no iban a gustar. Es más, de 5 años que voy a hacer, mis 2 primeros años no llegué ni a las 10 bodas juntando los 2 años. Pero ¿qué hice? Confié en mí mismo y seguí, y seguí, y seguí. Es igual que con mi color azul. Yo soy consciente de que el color azul ahora mismo no es tendencia. Que ahora tendencia es las sombras marrones o un color más cálido, pero yo voy en mi línea por mi carretera. Entonces, hay que ser justos con uno mismo y ser sinceros con uno mismo y hacer una fotografía sincera contigo. Espero que te haya servido. Sí, claro, claro, Serafín, gracias. Me pregunta qué equipo estás usando, Serafín. Vale, yo soy de los que opinan de que el equipo es muy importante, pero no es lo más. Entonces, estoy súper encantado con 2 cámaras 6D que llevo. Después tengo una Fuji X100T para mis viajes de proyectos personales. Y siempre me llevo a las bodas o a las sesiones de pareja, me llevo una Polaroid por la magia del momento. Vivimos en una sociedad en que ya estamos acostumbrados a que queremos algo ahora y ya. Entonces, hacer una foto con una Polaroid y darse al mismo momento a la pareja o a la modelo, eso le encanta y la uso. Perfecto. Mi sueño sería hacer una boda en Polaroid, la verdad. Excelente, Serafín. Continuamos un poquito con lo de los videoclips. Algo ahí pasó. Bien, Serafín, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Okay, perfecto. Estabas platicando un poquito de los videoclips, ya agregué las imágenes. Un ejemplo, vamos a ver, estamos en esta y vale. Posteriormente ya por ejemplo, algo así. Vale. Aquí, este es de un rapero ahora que se ha puesto de moda en España, se llama C. Tangana. Este videoclip se llama Persiguiéndonos y es un videoclip que me encanta porque usa todo el rato luz natural. Y ahora, unas cosas por las que también hay que inspirarse es cuando vas por la calle, tienes que fijarte en las cosas que hay a tu alrededor o, por ejemplo, en las tiendas que hay a tu alrededor. Yo el otro día paseando, bueno, el otro día llevo varias semanas, me doy cuenta de que de repente en las tiendas de moda, por ejemplo, estilo Zara, estilo Pull&Bear, las marcas de Inditex o marcas Natura, por ejemplo, en España, empiezan a usar muchos neones para adornar. Y de repente veo videoclips donde usan neones como estamos viendo ahora mismo. Pues entonces hay que adelantarse un poco y empezar a hacer las fotos con neones, porque una de mis premisas son quien llega primero gana. Si quieres hacer algo, hazlo ya, porque si no va a haber alguien con tu misma idea y lo va a enseñar y al final vas a quedar segundo. Claro. Entonces, en este videoclip, si lo vemos en luz natural, hay neones. Aquí puedes ver, por ejemplo, jugar con capas. Esta imagen podría ser de una pareja perfecta. La chica atrás fumando un cigarrillo y él atrás. Y el delante desenfocado. Sería una foto increíble. Entonces, ¿qué hago? Hago una captura de pantalla de esta imagen, por ejemplo, y me la guardo en mi móvil.
Y antes de cada boda o cuando me acuerdo en mi casa, pues me saco el móvil y empiezo, como lo llamo yo, a estudiar. Me estudio las imágenes que me gustan. Y poco a poco pues irán quedándome en mi cabeza y habrá un momento que la haga sola. Que sería un Ese es ejemplo, mi ese es el truco para los resultado, vídeos. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, esto fue una sesión de pareja. Arcia, ella es una fotógrafa de comida de Arkansas y me llevaron a Florencia porque querían tener una sesión de fotos. Y en vez de terminar cuando la luz se acabó, dije, vamos a dar una vuelta, vamos a buscar neones porque he visto este videoclip, lo tengo en la cabeza y quiero hacer algo parecido. Entonces estuvimos dando una vuelta muy grande y al final acabamos en un bar americano haciendo fotos con neones. Súper bien, Serafín. Déjame entrar nuevamente contigo. Bien. Déjame ver qué me estaban preguntando aquí. Edgar Vega te manda saludos. La verdad sí tenemos Hola, bastante Edgar. afluencia de gente. Ok, dice, estaría de más preguntar de la Land, de la película, con ese similar, no sé si Ah, la vale, sí, viste. mira, quería hablar de esa película. Yo soy de los que opinan de que esa película, cada workshop que se diera, esa película tendría que ser la introducción, ver la película entera. Porque tengo que admitir que yo no sabía nada, nada de la película. Pero mi chica me creía verla y no me había dicho nada porque sabía que me iba a gustar 100%. Entonces recuerdo que nos pusimos en el sillón, en los sillones del cine para verla. Y cuando empieza esa introducción de 7 minutos de cante, de que era un musical, yo que me quería tirar de los pelos diciendo, ¿dónde me has traído? ¿Sabes? Pero cuando avanza la película, a partir de ese momento, incluso en ese momento, empieza ya a ver la perfección de esa película. Cada plano, cada color, cada vestido que tiene, está todo súper intencionado, es todo perfecto. Es tan perfecta que volví al día siguiente con el móvil yo solo para hacer fotos de planos de esa película. Esa película que para mí es la perfección. Es como, y además cuenta la historia de amor de dos personas. Para un fotógrafo de boda, es perfecto. Ver los planos cuando están viendo en el planetario es increíble. Eso podría ser una sesión increíble. Esa película, la verdad, que me has tocado. Perfecta. Perfecto, perfecto. Estábamos viendo ahorita. Ah, te iba a hacer una pregunta, ya se me fue la vida. Ah, ok, las cuentas. ¿A quién sigue, Serafín? Veo que me mandaste unas fotitos Vale, por Instagram de unos fotógrafos o realmente no le puse, lo estaba agregando ahorita. como he dicho, intento, bueno, también Instagram se ha vuelto es una red social, pero al final, en mi caso no es personal, es como es de negocio casi todo. Entonces hay que seguir blogueras, hay que seguir marcas de ropa, pero también sigo gente que quiero aprender. Entonces, por ejemplo, esta cuenta de Instagram se llama bueno, la estoy viendo aquí, trata solo sobre ver composiciones de películas. Entonces, estás educando tu ojo todo el rato cuando ves estos planos. Porque uno, aunque salga aquí las películas en medio, uno está cansado ya del vídeo de YouTube de Kubrick en el centro. Pero si te vas abajo, ves que puedes irte a los lados, puedes ir tal. Por ejemplo, una serie de composición perfecta, para mí, que me inspira mucho en Mr. Robot. Esa serie es totalmente increíble solo por ver las composiciones que hace, solo por ver cómo se saltan las reglas de composición. Entonces, repito, en vez de seguir a fotógrafos de tu mismo estilo, de tu misma tendencia, abre tu mente y ve otros fotógrafos, ve otros videoclips y ve otras cosas. Por ejemplo, yo disparo en el centro siempre porque me siento cómodo, pero poco a poco me estoy educando a alejarme del centro y a saber componer mejor o a saber destruir las reglas de la composición. Entonces, es uno de mis consejos. Y después el color. El color es lo más importante. Yo recuerdo en la escuela de arte, una de las asignaturas que más me costó, porque soy muy patoso, era, ¿cómo lo digo? Plástica, era dibujar, ¿no? Bueno, arte gráfico, tal. Entonces, en esas clases me enseñaron a ver líneas, después cómo me las salto,
pero también me enseñaron una cosa muy importante que es el color. En esta cuenta tenemos un perfil que solo que muestra los colores que se muestran en una escena. Entonces, gracias a esos colores sabemos cómo acentuar o no acentuar el tipo que queremos. Por ejemplo, si me voy a Islandia, que en esas paredes verdes, yo sé que un color complementario va a hacer que ese vestido reluzca más. Entonces, tenemos que saber, ¿cómo se llamaba? Los colores complementarios, los colores análogos. Entonces, gracias a esta cuenta, sabes qué colores pegan, qué no colores pegan. ¿Bien? Súper bien. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, fotos como esta, pues me gusta decirle a las parejas que vean el sitio y que se vistan concorde para que sea todo suavidad. Si quiero que esa sesión sea algo armónico. ¿Sabes? Aquí están todos con los colores claros y colores tierra. Por eso queda bien. Y también saber, cuando no hay color, cómo jugar. Por ejemplo, esta pareja, una rubia y el otro moreno, pues cómo colocarlo en sus lados contrarios para acentuar la pareja. Y eso se ve, aquí en este caso no, pero lo vemos aprendiendo los colores. Entonces, si quieres volver a poner las dos cuentas, si la quieren seguir la gente. Ok, vamos a colocar la cuenta que se llama comp-cam. Sí. Y la otra cuenta sería color palette no, es punto cinema. Sí. Esas son mis dos cuentas favoritas de Instagram. Favoritas cuando me refiero, cuando quiero aprender. Después también aconsejo mucho a seguir a blogueras que no sean a blogueras que hay ahora de lifestyle en tu país. Entonces ves la tendencia que tienen esas chicas o las tendencias que tienen esas parejas. Por ejemplo, ya no están juntos, pero hay una pareja muy, muy famosa que todas las marcas se peleaban por tenerla, que se llama Alexis Ren y Jay Álvarez. Entonces ellos crean sus vídeos y ves que cómo se mueve una pareja popular o diferentes encuadres. Entonces, gracias a esos vídeos también veo cosas diferentes y veo lo que se lleva o lo que no se va a llevar. Perfecto, Serafín. Pregunta Frank. Estaría por demás preguntar, aunque no ya habíamos hecho esa, me habían puesto una de mi ciudad de Cusco, es muy dura, seguramente pasa Justo. por ciudades. ¿Qué un consejo que le das para trabajar con la luz dura? Pregunta Kev Cárdenas. Vale, pues para la luz dura, mi consejo es siempre o ir a la sombra o buscar puntos de luz. Si quieres, nos vamos a pinturas y nos vamos a Caravaggio. Caravaggio es el máximo exponente de la pintura barroca. Entonces, esto es claramente luz dura y puntos de luz. Entonces, gracias a las pinturas que veo yo, que no son de mi estilo, también me inspiran al momento de hacer fotos. Si os estáis dando cuenta, estoy diciendo muy, muy pocos fotógrafos. Me estoy yendo a todo lo que sea menos fotógrafo. En este caso, un pintor, como he dicho, Caravaggio, y aquí, pues, buscas puntos de luz, subes diafragma y que no se te queme la luz. Y vas jugando con el degradado de la luz. Si quieres pasar. ¿Sabes? Aquí vemos el punto de luz que viene de un lado. Entonces, cuando ves estas pinturas, sabes trabajar cuando veas luces duras. Y, por ejemplo, en mi caso, pues cuando me encuentro una luz de este tipo, si quieres con mis fotos, hago esto. Juego con el degradado de la luz. Si os dais cuenta, después en procesado le meto también un poco de degradado oscuro cuando acaba la luz. Y esto es gracias a las pinturas y gracias a ver pinturas con luces duras, como la de Caravaggio. Perfecto, es que está activando también la otra camarita que te vas ahí platicando mientras sale la imagen. Entonces ahí andamos modificando algunas cositas, Serafín. Excelente. Vamos a ver si alguien más pregunta. Alguien pregunta, ok, el balance de blancos, dice, el balance de blancos, ¿cómo lo ajustas en la cámara? Si estás tomando en casa, estás tomando en automático.
Vale. Mi caso es muy, 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 muy extraño, porque aunque mis fotos sean azules, yo siempre disparo en nublado. ¿Por qué? Porque tuve, desde comienzo siempre disparaba en nublado por ver el tono de las pieles más cálidas en la cámara y ya me acostumbré. Entonces es una cosa muy, muy contradictoria, pero yo disparo en nublado y en RAW y después mis fotos son azules. Manías que tiene cada uno y no sé, soy así de raro. Súper bien. Carla Galán, bueno, dice que si trabajabas con la luz natural o luz artificial, ya lo había comentado. Él trabaja con pura luz Sí, natural, es lo que más le gusta. sí. Tixina Frías, te manda saludos. Yeah, guapo, qué Ah, guapo, China. dice. China Fría, seguidla porque es una videógrafa increíble, de las mejores del mundo. Súper bien, Serafín. ¿Seguimos? Vamos a continuar. A ver, déjame checar qué Venga, teníamos vamos a más seguir. pendiente. Vamos a empezar con las preguntas, ¿qué te parece? Ah, Un vale, genial. ejemplo, tu cobertura de evento, ¿manejas coberturas por completas o manejas por horas? Soy completo. Eres completo, excelente. No, cuando trabajo en España, aquí la tradición es trabajar siempre el día completo, entonces no ofrezco ningún tipo de horario. Y cuando viajo fuera de España, como estoy el día entero fuera, es como me da igual trabajar el día completo. Entonces, y como la tarifa es la máxima, es como siempre completo, siempre por evento, nunca por fecha. Perfecto, chicos, vamos a iniciar con las preguntas y respuestas para Serafín. Échenos la manita ahí para que nos empiecen a escribir para poder preguntarle a nuestro buen amigo Serafín. Recordando, chicos, este video, agradecerle a Try Relief por el apoyo que siempre nos ha dado y recordarle ahí que visiten la página que es tryrelief.com. En la parte superior vienen lo que son las cuentas de Instagram, de Serafín, de Relief y de una persona, ¿no? También mandaba saludos. Hola Fabián García, saludos. Ok, ¿cuál es tu preset? ¿Qué preset Hola, usas? Lo dice tu amiga, la vale, videógrafa. ella lo sabe ya. Uso el Element 403 con ajustes que hago, que básicamente es bajarle un poquito la saturación y bajarle las luces altas. Eso es lo único que hago. Dice, pregunta Jorge Sarabia, ¿cuántos años tienes ya viviendo de la fotografía? Vale, me gusta mucho esa pregunta, porque quiero ser muy realista. Llevo 5 años nada más y como dije, los 2 primeros años no, tenía que trabajar en una discoteca para poder pagar los impuestos en mi país, para poder pagar la seguridad social. Y realmente solo llevo 3 años viviendo la fotografía. 3 años viviendo la fotografía, pero me recuerda que el primer año de fotografía tenía que pedirle dinero a mi padre para gasolina para ir a las bodas. Entonces, Wow. vivir totalmente solo de bodas, 3 años. Bien, bien, bien. ¿Cuál es el preset preferido? Ya lo hemos comentado, Fabián. El preset El de 403 y Serafín el es 07. el agua 07, el agua 03 y el fuego 07, el de 03, blancos y negros. luego 07. Bien, platícanos un poquito de esta imagen, Serafín. Mucha Vale, gente. pues mira, esto fue en un trampolín que había súper, súper alto y abajo estaba súper recargado porque había un montón de árboles, había una piscina, entonces no me gustaba. Entonces me recordé a una composición que vi en la serie de Mr. Robot, donde siempre, siempre, siempre dejaban mucho espacio arriba del todo. Entonces, como quería aislar a la pareja, pues le dije que si querían subirse, aceptaron encantados y ahí lo aislé. Y se quedó así de simple. En realidad, mi fotografía siempre digo que es muy simple. No, no me gustan las cosas que hay que buscar a los novios, a ver dónde andan, a ver dónde me he escondido detrás. Claro. Siempre digo que soy muy simple. Bien, me preguntan qué óptica usa, Serafín. Dice, bueno, hay otra Vale, preguntita. Si quieres, vamos con la óptica y ahorita otras preguntitas que están. vale, la óptica. Pues soy una persona que me gusta acercarme mucho a la gente. Entonces siempre uso 24
o 35 o 50. En la escuela de arte me enseñaron que si quiero una cosa me acerco a ella. No tengo teleobjetivo ni nada. Lo máximo que tengo es un 50. Tenía el 24 tilt shift también, pero me cansé del efecto y no lo uso. Bien, Todo Sigma, menos, bueno, todo Sigma, todas mis lentes son Sigma. Sigma, perfecto. Estás manejando el Sigmar. Sí. Sí. Bien. Preguntaba, dice, lente ya lo vimos. Ok, Frank dice, ¿te han contratado por solo ver tu cuenta de Instagram que tienes? Sí, sí. Me ha contactado y además suelen las bodas extranjeras que tengo suelen ser por Instagram. Me contactó este verano pasado, por ejemplo, lo más curioso fue una pareja de Nueva York que se casaba en Florencia y me encontraron por Instagram. Así que Instagram creo que ahora mismo es incluso más rentable actualizar y tener un feed actualizado y bueno que tener la web actualizada. Sí, ya casi nadie entra a las web, es lo que he notado mucho. Dice Ángel García, dice, lo que veo en tus fotos son composiciones fuera de regla. Eso es la diferencia, admiro tu trabajo, que admira mucho tu trabajo, Ángel García. Y bien, Gracias. consejos que le puedas dar a la gente antes de cerrar esta entrevista, agradecerte por... ¿Qué cojones ha sido? ¿Mande? Que se me ha hecho muy corto. Ya Pues llevamos, mira, no te mi has gran dado consejo... cuenta, ya llevamos 40 minutos en vivo. Wow, 40 minutos. Bueno, mi gran consejo creo que es ser honesto con uno mismo. Eso hay que tener tatuado siempre, ser honesto con uno mismo. Si tú no eres Serafín Castillo, no hagas las fotos de Serafín Castillo. Si tú te llamas Pepe Palote y te gusta la música reggaetón, pues adelante con la música reggaetón y con tus gustos y con lo que quieras hacer. Entonces, mi gran consejo es eso. Sentarse uno mismo, sentarse solo y pensar, ¿qué quiero hacer? Yo soy así y ser honesto. Mi otro gran consejo también es que se mueva mucho la gente, que pase del qué dirán y que mueva su trabajo lo máximo posible. Si tienes que subir 20 fotos al día a Instagram, súbela y que se enteren que existe. Porque yo siempre digo que puedes ser el mejor fotógrafo de bodas del mundo, fotógrafo de lo que sea del mundo, que si no te conoce nadie, te vas a quedar solo en casa. Así que la clave es moverse siempre. Perfecto. Pregunta Omar Sango, dice, ¿recomiendas tomar talleres y qué buscar en ellos cuando los tomas, no? Claro que sí. Siempre recomiendo tomar talleres, más que nada también por conocer a gente de tu mismo sector. Yo, gracias a convenciones, tengo un grupo de amigos fotógrafos ahora mismo de que nos ayudamos un montón y de que resolvemos dudas y aparte de también ir a talleres de diferentes fotógrafos, he aprendido muchísimo. Por ejemplo, este último año he ido a fotógrafos que no tenían nada, nada, nada que ver conmigo y de ellos he aprendido muchísimo también. Entonces, mi consejo es, búscate los fotógrafos que quieras, que te gusten y que sean diferentes a ti. Porque para ir a un taller y aprender ya lo que sabes, es como, ¿para qué? Excelente. Dice Patricia Seijo, dice, en las bodas uno de los momentos más difíciles es el baile. Dice, escasa luz, mucho movimiento. ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué lente? ¿Qué flash? Vale. Esto lo aprendí de de la gente argentina. La gente argentina, las bodas en Argentina son muy diferentes a España. Casi todo se basa en la fiesta de las parejas. Entonces ellos, de unos fotógrafos argentinos, aprendí de que ellos siempre llevan dos cámaras, uno para captar la luz natural y otra con flash o con flashes fuera de cámara. Entonces lo que hago yo siempre es hago fotos con luz natural, pero en la otra cámara también tengo la cámara con el 24 y un flash Yongnuo donde lo pongo el zoom a 85 y disparo a saco, disparo a darle en la cara y que quede el efecto viñeteado. Ok, perfecto. Um, ¿Cómo imponer que dice cualquier música menos la de Justin Bieber? Chavo, de que Fran de León. Cualquier música menos la de Justin Bieber, dice. ¿Cómo determinar cómo se le denominaría el estilo de los presets de Fire Relief? Dice
Jorge. ¿Cómo se le denominaría el estilo de los presets de Try? ¿Ese Ajá, estilo? exactamente. Pues me hace mucha gracia porque en España hay unos fotógrafos que usan flash y a los de este estilo que usamos nos llaman vintajeros. Ajá. Entonces, nos llaman de vintage, nos llaman vintajeros y me hace mucha gracia. Somos vintajeros. Ok, pregunta Adrián Castro, dice, ¿por qué elegiste bodas? Dice, ¿algún otro tipo de fotografía o qué te inspiró ¿Por a qué elegí entrar a bodas? bodas? Pues elegí bodas porque estaba en la escuela de arte y tenía que hacer las prácticas tenía que hacer las prácticas ya sea en un estudio o en cualquier ámbito donde podría haber fotografía. Entonces recuerdo que lo intenté en un estudio de fotografía de bodas en Nerja, pero me rechazaron la última semana. Siempre digo que bendita patada en el culo que me dieron. Y gracias a esa patada descubrí un mundo de bodas en Google que me reventó la cabeza y me hizo ver un mundo nuevo. Y, y digo, hostia, esto es lo que me mola a mí. Me gustan las parejas, me gusta saber las historias de la gente. Cuando voy en el avión volando y veo para abajo, me imagino cuántos millones de historias habrá ahora mismo pasando. Cuántos amores, cuántos desamores, cuántas risas, cuántas lágrimas. Es como, soy muy cotilla, se podría pasar al final. Y otro tipo de fotografía que me gustaría, pues tengo un proyecto personal que lo hago porque tuve una época que tuve depresión y siempre estaba encerrado en mi cuarto con las persianas bajadas. Entonces siempre hago como fotografías muy subexpuestas en casas de chicas y esa es como mi otra fotografía. Como un proyecto personal que a lo mejor nunca enseñaré y no se lo enseño ni a mi novia, pero ahí se queda para mí. Como mi válvula de escape. Excelente. Hablarás de Casper tantito, ya nos quedan 5 minutitos, ya para las últimas Vale. personas, porque eso no lo vimos. Entonces, déjame colocar a Casper. Estábamos platicando hace poquito. Es uno de mis pintores preferidos. Es del romanticismo del siglo XIX alemán. Es del año 19. Y si os fijáis, ahora mismo sería tendencia en Instagram, ¿sabes? Como esto es como para decir que está todo inventado y que el rollo este ahora de niebla y de paisajes con luces suaves estaba ya inventado en el siglo XIX. Entonces estas fotografías también me inspiran mucho. Pasa, ¿sabes? Mi hora azul, atardeciendo, estos colores suaves, degradados de colores. El azul y amarillo, ¿lo veis? Son colores complementarios. Eso quiere decir que son colores que se complementan y que hacen más fuerte uno al otro. Por eso el amarillo naranja del sol hace que sea más fuerte el violeta azul de las nubes. Por eso hablaba antes de la importancia de los colores. Un atardecer. Esto podría ser ahora mismo la tendencia. Colores cálidos, sombras marrones, y lo hacía ya un hombre en el siglo XIX pintando. ¿Pasa? Y una de sus fotos más famosas, El caminante de las nubes. Ahora mismo tendría miles y miles de likes en Instagram si fuera una foto. Entonces, me gusta ver este tipo de fotos y saber de que un hombre en el siglo XIX es que lo que más me entusiasma es que ya lo hacía. Ya está. Y yo pues hago lo mío, intento hacer emular con colores suaves y tal. Siempre por de noche. Aquí esta era una boda en Ibiza, era casi de noche, vamos. Si os fijáis, tú tienes mucho grano porque tuve que aumentar el ISO un montón. Increíble, increíble, Serafín. Déjame entrar nuevamente acá con nosotros. Pregunta Mag, que si puedes repetir el nombre de la videógrafa. De la videógrafa China Frías, Mónica Frías con K. Sí, lo estaba viendo hace ratito por aquí, ha escrito algo. Bueno, ahí debe de estar, pero Y a ver, estaba ya con me la X, escrito como ¿no? China. Ah, es TX INA.
Ok. Sí, no, pero buscarla en Instagram como Mónica con K Frías. Mónica O la China. Frías. Bien. Pues Serafín, muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de Nada, tenernos vosotros. esta hora de plática. La gente, Wow, tuvimos una mucha hora. afluencia. Y bueno, próximamente estaremos lanzando más Gracias. videos. ¿Algún workshop que vas a tener cerca? ¿Vas a dar Pues workshops mira, acá en México? y voy a Allbox, al workshop Nómada. Después voy a estar en Finlandia en octubre dando otro workshop. Y en Perú también estaré en diciembre haciendo otro workshop. Perfecto, Serafín. Pues te agradezco. Dice que Adrián Fernández que cuando vienes a Monterrey a dar un workshop. Entonces, bueno, cuando andes por Bueno, acá nos avisas para vernos, ¿no? sí, Entonces, pues agradecerte bastante, Serafín. No te me vayas a ir. Ahorita voy a cortar un poquito, pero no te me vayas a ir tú para terminar yo contigo. Gracias, Raza. Les vale. recomendamos, únanse al grupo de Relief, aporten ahí, pueden subir sus imágenes. Al igual, si van a poner imágenes en su Instagram, en sus redes sociales, pueden poner hashtag tryrelief.com, perdóname, hashtag tryrelief y poner, si lo publicaron con el preset element, le ponen hashtag element, ELMT, y luego ya cuál fue el que usaron, ¿no? El fire, el water y todo, y van a estar regalando playeras dependiendo cuántos likes dan, y es random, ¿no? Es variable lo que están dando. Entonces, agradezco mucho a Relief todo el apoyo, y bueno, próximamente lanzaremos a otra persona que nos va también a hacer otra entrevista. Y Serafín, por último, dales un mensajito, que les digas algo a todos tus, la verdad tuvimos bastante afluencia a todos los chicos que te están viendo, pues, agradecerles, ¿no? Nada, que muchas gracias por asistir a esta charla y que espero que les sirva mucho y que cualquier cosa, duda que tengan que me pueden hablar, que siempre estaré encantado de resolver alguna duda, porque empezamos así todos, así que gloria. Perfecto, perfecto. Entramos y bueno, Raza, muchísimas gracias. Les agradezco todo el apoyo y estamos en contacto. Hasta luego.